Hay una diferencia inmensa entre resistir el dolor y convertirlo en poder. La mayoría de las personas aprende a aguantar, a soportar el sufrimiento como quien se aferra a una cuerda que quema, pero no todos comprenden que ese mismo fuego puede forjar algo más grande si se aprende a mirarlo desde otro lugar. El estoicismo no es una coraza contra el mundo, es una forma de pensamiento que transforma cada golpe en un recordatorio de tu capacidad para resistir sin endurecerte, de tu fuerza para permanecer presente sin desaparecer por dentro. Y cuando decides obligarte, sí, obligarte a pensar como un estoico, no estás reprimiendo tu humanidad, estás rescatando lo más esencial de ella, tu capacidad de decidir cómo vivir lo que te toca vivir. No eliges todo lo que ocurre, pero puedes elegir desde dónde lo observas. Pensar como un estoico no significa volverte frío, distante o inalcanzable, sino aprender a colocar tu mente en un lugar donde lo que duele no te destruye, solo te talla. Es como cambiar la forma en que ves una herida, dejar de preguntarte por qué sucedió y empezar a preguntarte qué quiere enseñarte. Porque muchas veces no es el hecho lo que te lastima, sino la interpretación que fabricas alrededor. La mente que no ha sido entrenada se ahoga en sus propias narraciones, en sus miedos, en sus supuestos, en su necesidad constante de controlar lo incontrolable. Pero una mente estoica es una mente que observa sin dramatizar, que se permite sentir sin rendirse al caos emocional, que responde con intención en lugar de reaccionar por impulso. Cuando empiezas a pensar como un estoico, algo dentro de ti cambia sin que nadie lo note desde afuera. Ya no necesitas ganar todas las discusiones, ni entender cada cosa que te hiere, ni justificarte por cada emoción. Simplemente sostienes la calma como quien sostiene una espada invisible. La verdadera batalla no es con lo externo, es con las interpretaciones que permites. Y eso es lo que pocos entienden, que el sufrimiento no está en el hecho, sino en cómo tu mente decide traducirlo. Entrenarte a pensar desde la templanza, desde la razón serena, no apaga tu corazón, al contrario, lo libera de esa urgencia constante de ser entendido, aprobado o salvado por los demás. Pensar como un estoico es dejar de preguntarte cómo evitar que duela y empezar a entrenarte para que el dolor no determine tu esencia. Es aceptar que habrá días grises, silencios que pesan, pérdidas que rasgan el alma, pero que aún así puedes seguir caminando, sin rencor, sin quejas, sin renunciar a tu profundidad. Porque lo que verdaderamente transforma no es evitar lo incómodo, sino atravesarlo con dignidad. Esa es la clave que cambia todo. No es una actitud exterior, es una convicción interna, la de saber que el sufrimiento tiene un límite cuando tú eliges no alimentarlo más con tus pensamientos. Y eso se entrena, no se espera. Hay una voz dentro de ti que se activa cada vez que algo te duele, una voz que pregunta por qué a mí, una voz que busca explicaciones, culpables, consuelo. Esa voz no es tu enemiga, pero tampoco es tu guía. El pensamiento estoico te entrena para escucharla con compasión y responderle desde otro lugar, con firmeza pero sin violencia. Decirle, sí, esto duele, pero no define quién soy. Sí, esto pesa, pero no me arrastra. Esa es la verdadera práctica, no silenciar tus emociones, sino no dejarte poseer por ellas. Aprender a ver lo que sientes como nubes en el cielo, pasajeras, mutables, reales, pero no eternas. Y así, poco a poco, cada pensamiento que antes te hundía comienza a perder fuerza, no porque desaparezca, sino porque ya no lo alimentas con tu atención. El estoicismo no es una teoría, es una forma de habitar tu día. Está en cómo te levantas cuando no tienes ganas, en cómo hablas contigo mismo cuando fallas, en cómo decides responder cuando el mundo te provoca. Cada instante es una oportunidad de aplicar esa visión, no como una armadura, sino como una mirada. Una forma de ver el mundo sin suplicar que sea justo, pero con la determinación de no rendirte incluso cuando no lo es.
porque pensar como un estoico no te da respuestas mágicas, pero sí te da una brújula interna para no perderte en medio del caos. Y en esa brújula, cada pensamiento es una elección. Esto me fortalece o me debilita. Esto me centra o me dispersa. Esto me conecta con lo esencial o me aleja de mi verdad. Cuando vives desde esa claridad, incluso el dolor se vuelve maestro. Incluso la decepción se convierte en espejo. Incluso la pérdida revela lo que nunca fue tuyo. Todo cambia cuando la mente se alinea con un propósito más profundo que el placer o la aprobación. Porque ahí es cuando te haces verdaderamente libre. No cuando todo está bajo control, sino cuando dejas de necesitar que lo esté. Pensar como un estoico es estar en paz con no tener todas las respuestas, pero seguir actuando como si cada paso importara. Es entender que la fuerza no está en vencer el mundo, sino en no dejar que el mundo te venza por dentro. Es reconocer que cada obstáculo, cada injusticia, cada momento incómodo, es un entrenamiento para volverte más tú, más íntegro, más silenciosamente poderoso. Porque no necesitas gritar tu transformación. El que de verdad cambia, no lo dice, lo vive, lo encarna, lo transmite sin palabras, y eso se nota. En tu mirada, en tu pausa, en tu forma de responder cuando el ruido quiere arrastrarte. En tu capacidad de estar sin necesitar controlar todo lo que ocurre. En tu decisión de no ceder ante cada provocación emocional. Porque has decidido pensar como un estoico. Y eso, aunque nadie lo entienda, aunque nadie lo aplauda, te convierte en alguien que ya no camina desde la necesidad de ser salvado, sino desde la convicción de que tú eres tu propio refugio. Y ahí, justo ahí, comienza tu verdadera fortaleza. Y es precisamente en ese refugio interior donde el mundo exterior pierde su poder sobre ti. Porque mientras más piensas como un estoico, menos dependes de que las cosas salgan como quieres para mantener la calma. Aprendes a separar lo esencial de lo accesorio, lo que te construye de lo que solo te distrae. Ya no reaccionas con urgencia. Ya no te desborda la necesidad de tener la razón. Ya no te asfixia el deseo de ser comprendido. Te vuelves un observador de tu propio proceso, un testigo silencioso que incluso en medio del caos elige su dirección sin temblar. Esa es la resiliencia que se cultiva desde la mente, no desde la apariencia. No hace falta que el mundo sepa cuánto estás aprendiendo. La mayoría no lo verá, pero tú sí. Lo verás cada vez que elijas el silencio en lugar del juicio, cada vez que te mantengas firme cuando antes te quebrabas, cada vez que notes el impulso de reaccionar y elijas contenerte, no por cobardía, sino por sabiduría. Porque contenerse no es huir del conflicto. Es proteger tu energía para las batallas que de verdad importan. Y ese discernimiento no se aprende en un libro, se entrena en cada conversación, en cada momento incómodo, en cada pensamiento que amenaza con llevarte a la deriva. Pensar como un estoico es aprender a gobernar esos pensamientos antes de que te gobiernen. Y esa soberanía interior no se conquista de golpe. Es una práctica constante, una vigilancia amable pero firme sobre tu propia mente. No para controlarla como si fuera enemiga, sino para dirigirla como quien cuida un fuego sagrado. Porque la mente no deja de hablar. Siempre estará llena de voces, de ideas, de recuerdos, de proyecciones, pero tú puedes elegir cuál escuchar, cuál repetir, cuál descartar. Y en esa elección constante se construye una forma de libertad que no depende de cuántos problemas tengas, sino de cómo decides vivirlos. El estoico no es quien no siente, es quien ha decidido que sus sentimientos no serán quienes tomen el timón de su vida. Y claro, habrá días en que la duda se te cuele por las grietas, en que el cansancio te susurre que no vale la pena tanto esfuerzo, en que el viejo tú intente recuperar el control con su ansiedad, sus reacciones, su necesidad de tener certezas. Pero justo ahí, en esos días, es donde más se revela tu entrenamiento. Pensar como un estoico no es brillar solo cuando todo va bien, sino caminar con la frente en alto incluso cuando nadie lo ve, cuando nadie lo valida,
cuando todo en ti quiere rendirse, pero decides no hacerlo. Y esa decisión no es grandiosa ni épica, es silenciosa. Es el simple acto de no ceder, de seguir, de permanecer. Porque hay una profundidad que solo se alcanza cuando eliges quedarte contigo en el momento incómodo. Cuando en lugar de huir, respiras. Cuando en lugar de buscar culpables, miras hacia adentro. Cuando en lugar de reaccionar, eliges observar. Y no por resignación, sino por respeto a ti mismo, por respeto a tu proceso. Porque sabes que la mente se fortalece igual que el cuerpo, con repetición, con paciencia, con incomodidad. No es inspiración lo que transforma, es la práctica sostenida de pensar distinto, incluso cuando todo dentro de ti quiere volver a lo viejo. Es decirte una y otra vez, esto también pasará, y cuando pase, quiero haberme honrado. Pensar como un estoico no se trata de adoptar frases bonitas ni posturas rígidas. Se trata de practicar una forma de pensamiento que te dé dirección cuando la emoción te desordena, que te devuelva al centro cuando todo te empuja hacia los extremos, que te recuerde que puedes elegir aunque no puedas controlar, que puedes sostener la dignidad aunque te estén empujando a perderla. Y esa capacidad, la de resistir sin endurecerte, de mantenerte sin defenderte con violencia, de pensar con claridad en medio del ruido, es un acto de poder real. No el poder de dominar a otros, sino el de no ser dominado por ti mismo. Hay una paz que no se explica, solo se siente, cuando tu mente ya no necesita respuestas para calmarse. Cuando aprendes a convivir con la incertidumbre sin desesperarte, con la injusticia sin perder tu centro, con la tristeza sin rendirte al drama. No porque seas frío, sino porque has aprendido a mirar todo con los ojos del que sabe que todo pasa, que todo enseña, que todo puede ser parte del camino si sabes cómo observarlo. Y esa mirada, esa forma de pensar, es lo que marca la diferencia entre una vida vivida desde la reacción y una vida vivida desde la sabiduría. No se trata de no sentir miedo, sino de no vivir gobernado por él. No se trata de no enojarse nunca, sino de no actuar desde ese enojo como si fuera la única opción. No se trata de estar bien todo el tiempo, sino de estar presente incluso cuando no estás bien. Y para eso necesitas entrenar tu mente con la misma seriedad con la que entrenarías un cuerpo si tu vida dependiera de ello. Porque en muchos sentidos, tu vida sí depende de eso. De cómo piensas, de cómo eliges interpretar lo que pasa, de cómo decides moverte incluso cuando no todo está claro. Y lo más hermoso de pensar como un estoico es que no necesitas que nada fuera de ti cambie para empezar. Puedes estar en medio de un caos familiar, de una pérdida, de una confusión interna, y aún así tomar la decisión de empezar a pensar distinto, de observarte en lugar de condenarte, de responder con templanza en lugar de rendirte al impulso, de transformar el sufrimiento en claridad, no porque desaparezca, sino porque tú lo usas como una lámpara, como una puerta, como una llamada a volver a ti. Porque cuando tu mente se vuelve tu aliada, el mundo deja de parecer una amenaza constante. Ya no reaccionas como si todo dependiera de que las cosas salgan como tú quieres. Ya no vives con la urgencia de protegerte de cada palabra, de cada gesto, de cada cambio. Puedes habitar la incomodidad sin romperte. Puedes estar en silencio sin sentirte invisible. Puedes aceptar que no todo tiene sentido ahora, pero aún así confiar en que todo lo que vives puede ser parte de tu formación, porque lo es. Si tú lo permites, lo es. Y si llegas a ese punto, si logras instalar en tu mente la idea de que cada dificultad es una invitación a pensar más alto, más profundo, más claro, entonces el sufrimiento pierde su veneno. El dolor deja de ser enemigo y se convierte en maestro. Las emociones dejan de ser cadenas y se transforman en señales. Ya no buscas cómo escapar del momento, sino cómo habitarlo con presencia, con dignidad, con propósito. Y desde ahí, desde esa mente serena y atenta,
construyes algo que ya nadie puede quitarte, tu poder interior. Y cuando ese poder empieza a construirse dentro de ti, ya no necesitas protección externa para sentirte a salvo. No necesitas que todo sea fácil para poder disfrutar, ni que todos te entiendan para saber quién eres. Aprendes a vivir con menos miedo al rechazo, con menos urgencia de tener razón, con menos ansiedad por cambiar lo que no depende de ti, porque tu mente ha dejado de ser tu enemiga y se ha convertido en tu aliada, en tu faro, en el lugar desde el cual decides cómo vivir lo que te toca vivir. No hay mayor fortaleza que saber que aunque el mundo se caiga, tú puedes seguir de pie por dentro, que no necesitas que la tormenta termine para encontrar tu equilibrio, porque tu equilibrio ya no depende del clima, sino de tu entrenamiento mental, y ahí es donde la resiliencia estoica se vuelve un estilo de vida. Ya no estás resistiendo la vida, la estás navegando con sabiduría. Ya no luchas contra el dolor, lo usas como empuje. Ya no maldices el pasado, lo honras como el terreno donde germinó tu nueva claridad. Porque lo que te rompió no fue en vano. Fue una lección que tuviste el valor de mirar a los ojos y de transformar en decisión. Pensar como un estoico no es un adorno filosófico, es una revolución silenciosa que comienza en lo más íntimo tu mente. Y no necesitas haber nacido con una mente fuerte para lograrlo. Lo que necesitas es práctica, repetición, presencia. Cada día, en lo pequeño, al despertar y no dejarte arrastrar por pensamientos derrotistas, al recibir una crítica y elegir no defenderte desde el ego, al atravesar una dificultad y no convertirla en excusa para sabotearte, porque todo eso es entrenamiento. Cada respuesta que das es un paso más en el camino de convertirte en el dueño de tu propia vida. No por controlar lo que pasa, sino por elegir cómo vivirlo. Epicteto decía que no nos perturba lo que sucede, sino cómo lo interpretamos. Y si llevas esa frase en el pecho, si decides aplicarla de verdad, entonces todo lo que parecía amenazarte se convierte en campo de práctica, en posibilidad de crecer, en recordatorio de que la mente entrenada no evita los desafíos, los transforma. No huye del conflicto, lo convierte en espejo. No se quiebra con la incertidumbre, aprende a habitarla. He conocido muchas personas que lo tienen todo y aún así viven rotas por dentro, que tienen éxito, relaciones, salud, pero no paz, porque su mente nunca fue entrenada para sostener todo eso. Y también he visto lo contrario, personas con poco, con pérdidas, con duelos a cuestas, que caminan con una dignidad que no se compra, que han convertido su sufrimiento en sabiduría, que no piden compasión ni aplausos, solo practican cada día una forma más coherente de vivir. Y eso se nota, en cómo hablan, en cómo miran, en cómo deciden. No hay adornos, solo verdad, porque han pensado tanto, con tanta presencia, con tanto enfoque, que ya no necesitan demostrar nada. Su vida habla por ellos. Y esa es la meta real, que tu forma de pensar moldee tu forma de vivir hasta que se vuelvan una sola cosa. Que tus pensamientos no sean un caos que toleras, sino una herramienta que eliges. Que tu mente no sea un campo de batalla, sino un terreno fértil donde crecen la claridad, la templanza, la fortaleza. Y si al llegar hasta aquí sientes que aún te cuesta, que aún reaccionas sin querer, que aún te atrapan pensamientos que te hacen daño, está bien, porque nadie nace con esta claridad. Se entrena, se repite, se cae y se vuelve a empezar. Lo importante no es no caer nunca, sino observarte sin juzgar y volver a elegir. Volver a pensar desde la calma, volver a decidir desde la razón, volver a actuar desde tu verdad. Ese es el camino, y cada paso que das en esa dirección, aunque sea pequeño, te aleja un poco más del sufrimiento innecesario y te acerca un poco más a la paz duradera, no por lo que cambió afuera, sino por lo que estás construyendo dentro. Hoy puedes seguir como hasta ahora, esperando que todo encaje para poder estar bien, o puedes hacer algo más valiente, obligarte a pensar distinto.
a cuestionar tus reacciones automáticas, a entrenar tu mente con la misma dedicación con la que entrenarías tu cuerpo si tu vida dependiera de ello. Porque depende. La calidad de tu vida depende de cómo piensas, de cómo eliges interpretar lo que ocurre, de si te repites historias que te limitan o pensamientos que te expanden. Y esa elección, aunque invisible, lo cambia todo. Hoy puedes comenzar a practicar esa nueva mirada. No necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas hacerlo real. Y si algo de todo esto te habló, si en algún momento sentiste que algo dentro de ti se ordenaba con estas palabras, entonces quiero invitarte a algo importante. Primero, respira, cierra los ojos un momento y piensa, ¿qué pensamiento estoy listo para soltar hoy? ¿Qué historia ya no quiero repetir? ¿Qué interpretación puedo transformar? Luego escribe en los comentarios, hoy transformo mi sufrimiento en poder interior. Con esa frase empiezas un camino diferente, no porque el mundo cambie, sino porque tú lo vas a mirar con nuevos ojos. Y si quieres seguir entrenando tu mente con esta visión estoica, te invito a suscribirte al canal, activar las notificaciones y compartir este video con un amigo que sabes que necesita escucharlo, porque todos merecemos aprender a pensar distinto. Y si quieres seguir profundizando, aquí te dejo otro video que te va a abrir los ojos aún más. Gracias por estar aquí, por pensar conmigo y por atreverte a crecer. Nos vemos en el próximo.